nosotros para equiparar todos los grupos. Bien. Teníamos, a ver. A ver, Hugo Cotos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, ¿usted cómo anda? Bien, recién terminé de almorzar, así que estamos listos para la clase. Excelente, me parece muy bien. Se fijó ahí en el Instagram, pusimos los tips para seguir una clase virtual. Exactamente. Me gustó el mensaje de felices vacaciones. Pero también decía, rindan exámenes finales. No, por suerte vengo zafando, profe, así que ¿Ya tiene no todas me quedó nada. aprobadas? Por el momento sí, no tengo finales que rendir. Excelente, entonces. Excelente, muy bien. Así que se puede dedicar los 30 días a medio de enlace. Excelente. Muy bien. ¿Usted se acuerda qué diferencia hay entre grupo y equipo? Sí, grupo es una aglomeración de personas y equipo es un grupo de personas pero que trabajan por un objetivo en común. Excelente. Donde cada uno sabe su función. ¿Sí? Exactamente. Y todos tienen el mismo objetivo. Excelente. Así que bueno, los que todavía no se hayan incorporado a ningún grupo, lo van haciendo, así vamos trabajando más organizadamente. La idea de esto es hacer algún tipo de actividad grupal y luego a fin de año, cuando llegue el momento de ¿cómo se llama? Cuando llegue el momento de la evaluación, de la entrevista, poderlo hacer en grupo. ¿Bien? Perfecto. ¿Tiene algún spoiler para tirarnos de lo que haríamos en grupo, profe? 16 unidades. No, pero ¿los grupos son para rendir al final el coloquio o cómo es? Claro. Ah, bien, Pero, bien. o sea, vamos a ir haciendo actividades, cuando volvamos, vamos a ir haciendo diferentes actividades, como para que se vayan preparando. Sobre todo que tenemos algunos alumnos que no aprobaron el primer integrador, entonces para que los compañeros del grupo lo ayuden y pueda engancharse ahora durante las vacaciones y pueda recuperar el tiempo que se perdió. Cosa de que todos sigamos para el segundo integrador de lograr una aprobación total. Fíjense que el primer integrador fue entrada en calor, ¿sí? Ahora se viene lo más importante. Segundo, tercero y cuarto son ya como que estamos en los cuartos finales. Acá ya es cuando hay que ponerse a estudiar y hacer las cosas ordenadamente y con ingenio, ¿sí? Aplicar la integridad. Sí, Gino, levantó la mano. Sí, profe. Le Sí, quería consultar si es sí o sí que los grupos sean de A4, si por ahí habría algún drama que sean de menos. de cuatro, de cuatro. O sea, Ah, está. hagamos grupo de cuatro, por favor. Está listo. Ah, así reducimos la cantidad. Creo que usted también había preguntado si eran del mismo turno. Por favor, que sean del mismo turno, cosa de que No, podamos. no. Ah, le conteste ahí por el mensajero de que sean del mismo turno, como para que si decimos, bueno, en este momento vamos a hacer un trabajo grupal y vamos a hacer tal cosa. Y ahí que no queden alumnos sin el respaldo de los compañeros. ¿Bien? Profe, Profe, una ¿hay una consulta. consulta? Sí. Sí, Quería consultar. Yo estoy en el... uno. Guarda. Dale, Bueno, profe. yo estoy en Julián, el turno va. noche y tengo unos compañeros que podríamos formar grupo a la tarde. Mi pregunta es si yo me podría pasar la tarde, digamos, y hacer las clases a la tarde, No hay problema, así o sea, lo formar que un grupo buscamos. con ellos. Sí. O sea, nosotros, en base a cómo ustedes habían resuelto
Los cuestionarios pusimos tarde y noche, pero si cambia alguna situación, ponemos los grupos y los turnos como les resulte más cómodo. No habría problema después con las autoevaluaciones y eso, ¿no? O sea, para hacerlas en el turno tarde. ¿Cómo? A ver. No, porque yo las autoevaluaciones las hacía a la noche y ahora las haría a la tarde, digamos. No, si se cambia, o sea, nos tiene que avisar Claro. para después pasarlo a la tarde. O sea, eso ya cuando se Claro, claro. acerquen los cuestionarios lo vemos, no hay problema. Bueno, ¿Bien? listo, profe, gracias. No hay por qué. Profe. Sí, Agustín, No, quería consultarle porque nosotros armamos ya el grupo ahí en la UB y no nos sí. aparece completo y veo que a los otros compañeros sí está completo. ¿Por ¿Ustedes algo o por qué? pusieron los 4? Sí, sí. Bueno, después nos comunicamos en qué grupo está. Ahí le digo, en el primero de la tarde. Primera tarde. Bueno, nos fijamos a ver por qué no les sale completo. Dale, profe, no hay problema. Pero si se inscribieron los 4, tendría que estar. Sí, estamos los 4. Le tendría que dar completo. Bueno, después nos fijamos Dale, por profe. el mensajero. Dale, muchas gracias. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Estamos todos. Excelente. Vamos a compartir. Estamos, como dijimos ayer, semana número 16, la misma semana, lunes y martes. Hoy, clase número 27, 29 de junio 2021. 29 de junio, 29, día de los ñoquis. ¿Quién comió ñoquis? ¿Alguno comió ñoquis? Esta noche coman ñoqui porque son muy ricos, los ñoquis. Bien, ayer habíamos estado viendo el ábaco de Smith. Ya que estamos, a ver, ahí lo tenemos en el medio. Thomas Kern. Tomás, ¿nos escucha? Sí, profe. ¿Nos podría decir brevemente cómo está formado el ábaco de Smith? Sí, está formado por 3 escalas circulares y 8 radiales, de las cuales las 3 circulares son 2 en longitud de onda y 1 en grados. Excelente. Y de las 8 escalas radiales usamos 2, que es el módulo, una es el módulo de coeficiente de reflexión y el otro el ROE. ¿Y qué más? Las familias de curvas son 2, que es la parte real Excelente. y la parte imaginaria ¿De qué? del coeficiente de reflexión. Ah, No, perdón, de la impedancia de campo normalizada. de la impedancia de campo normalizada. Ojo que ese concepto es importante no confundirse. No confundirse que las curvas representan parte real y parte imaginaria de la impedancia de campo normalizada. ¿Sí? Entonces, excelente. Tenemos 2 familias de curvas, una de parte real, otra de parte imaginaria de la impedancia de campo, 3 escalas circulares, 2 en longitud de onda y 1 en grados, 8 escalas radiales, de las cuales vamos a utilizar 2. Módulo de coeficiente de reflexión y ROE, que están relacionadas por la ecuación que nosotros vimos anteriormente. Excelente. Muy bien, Tomás. ¿Vio el video? Sí, profe. Excelente, muy bien. ¿Qué le pareció? Bastante bueno. Bastante bueno. Excelente. Muy bien. Ya vamos a hacer más videitos de eso, así si les gusta, hacemos videos. Bien, entonces vamos a nuevamente a la página. Acá tenemos y vamos a empezar por lo siguiente. Por las escalas circulares. Nosotros dijimos que tenemos 3 escalas circulares. Vamos a poner acá 3 escalas circulares, de las cuales tenemos 2 en longitudes de ondas
una en grados. ¿Sí? A ver, Lucas Ritaca, ¿cómo le va? Profe, ¿Cómo anda? bien, bien. Acá estamos diciendo de que tenemos 2 escalas en longitud de onda y una en grados. Sí. ¿Por qué piensa usted que puso estas escalas? 2 en longitud de onda y una en grados. La de en grados es para relacionarlo con el diagrama de Crank y poder obtener el I total. Perfecto. Y la de la longitud de onda, supongo, no estoy muy seguro, pero se podría llegar a relacionar con el dibujo que hacíamos en el diagrama de Crank en la parte de abajo, que era como representábamos la onda. Exactamente, o sea que en grados, usted dice que nos relaciona con Crank la parte circular. Sí, profe. Y la de arriba también va a ser con Crank Pero con el diagrama de abajo. el plano inferior. ¿Sí? ¿Y cómo van a estar? Muchas gracias. ¿Cómo van a estar relacionadas esas escalas? Esas escalas están relacionadas por no otra cosa. Por U y. Por D2 beta Z. Claro. No, yo iba a decir por U y por B, la componente real, la componente imaginaria. No, están dentro del diagrama de los ejes U y JB. Pero la relación entre las dos escalas va a estar dada por tita Z igual a 2 veces beta Z. Ahora vamos a hacer una pregunta. Claro que justamente es lo que decía Crank, profe. Es lo que decía Crank. A ver, Sosa Tomás. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿De dónde salía esto de tita Z igual a 2 veces beta Z? Pero no puedo repetir la pregunta, estoy justo en clase con otra persona al lado y no escuché. ¿De dónde sale? ¿O se alcanza a ver la pantalla? Sí, sí. ¿De dónde sale esto tita Z igual a 2 veces beta Z? Bueno, eso sale de que Crank propone un cálculo que en vez de girar un vector beta z hacia la izquierda y otro a la derecha, o sea, el vector incidente se deja fijo y el reflejado se multiplica por 2 beta z para sumarlo, o sea, para que estén en las dos direcciones, la misma dirección. Perfecto, para mantener las relaciones entre los dos. ¿Sí? Excelente, muy bien. Gracias. Entonces, nosotros las tenemos que tomar a esas 3 escalas. ¿Y por qué está la regla acá? Hemos puesto una regla común para compararla con las escalas circulares. O sea, tendríamos que nosotros tomar, acá empieza el 0, de las escalas en longitudes de onda. Este es el 0. Una crece para allá, que nos dice hacia el generador, y la otra crece para este otro lado, que nos dice hacia la carga. Es decir, que nosotros no nos podemos confundir porque lo tenemos escrito en el abaco de Smith. Es decir, que si nosotros estamos, esta es la superficie de frontera, este es el medio 1 y este es el medio 2, nosotros nos vamos a mover siempre en el medio 1, con la impedancia normalizada. Entonces, si nos dicen que estamos en la superficie de frontera, es cuando calculamos
el coeficiente de reflexión, cuando nos sale eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1, nosotros calculamos un módulo y un argumento. Ese módulo, esa posición que obtenemos acá, es la que tenemos en la superficie de frontera. Eso nos da la posición inicial. Módulo y argumento de la posición inicial, donde nosotros estamos en la superficie frontera. Entonces, si nosotros estamos en la superficie frontera y acá tenemos el generador, supongamos una antena parabólica, esto va a ser nuestro generador. Es decir, que si nosotros estamos en la superficie de frontera, para el único lado que nos podemos mover es hacia allá, hacia el generador. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que nos teníamos que mover en sentido horario? El sentido que nos marca hacia el generador. Entonces nos ubicamos en la posición que nos da el coeficiente de reflexión y nos movemos en sentido horario. Si nosotros estuviéramos en un punto donde nos dicen, estamos a una distancia de 1 de la superficie de frontera. Estamos a una distancia de 1. Calcular cuánto vale y tenemos una cierta impedancia de campo, acá. Impedancia de campo 1. Calcular cuánto vale la impedancia de campo a la distancia de 2, o que nos digan calcular la impedancia a una distancia de 3 hacia la superficie de frontera, lo que vamos a tener que hacer es girar en el sentido contrario. ¿Sí? O sea, nos vamos a tener que ubicar en el espacio y decimos, si yo tengo que ir hacia el generador, me muevo en sentido horario. Me lo dice el diagrama. Si tengo que ir hacia la superficie frontera, me muevo hacia la carga, voy en sentido antihorario. ¿Queda claro eso? Está escrito, o sea que lo único que tenemos que hacer es leer el ábaco de Smith, interpretar el ábaco de Smith. Estas 3 escalas circulares, una en longitud de onda que va en sentido horario, la otra que va en sentido antihorario y la escala en grados. La relación entre ellas las da tita z igual a 2 veces beta z. Y como dijimos que un giro de 360 grados si yo lo divido por 2 por 180 sobre lambda, que es beta, dijimos que nos daba 2 por 180 me da 360, el lambda se nos va al numerador y el 2 queda en el denominador. O sea que 360 grados, un giro en el diagrama, es equivalente a media longitud de onda. Y eso es lo que hizo Crank para hacer esas 3 escalas. Si nosotros comparáramos las escalas de longitudes de onda con la regla que tenemos acá, es como si esa regla la dobláramos y la tuviéramos circular. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Quedó claro, profe. Perfecto. Muchas gracias. Entonces,
Vamos a pasar la reglita para acá. Las dos cosas vamos a pasar. Acá estamos uniendo las dos reglas, ¿para qué? Para advertir de que el cuidado que tenemos que tener nosotros cuando trabajemos con el ábaco de Smith, cuando trabajemos con el ábaco de Smith, ¿qué nos vamos a encontrar? Acá está quebrada la escala. Por eso hemos unido acá estas dos reglas. Para decir, si yo tengo que medir, vamos a hacerlo con un... Ahí está. Eso, tiene 4 centímetros. ¿Se ve el rectangulito? ¿Se ve este? Sí, se ve, profe. Profe, ¿Se ve? Bien, entonces, si yo lo mido desde cero, si yo lo mido arriba, me da 4 centímetros. ¿Sí? Si lo mido abajo, me da 4 centímetros. Pero si yo lo mido acá, está deformada la escala. Si yo lo mido acá, tengo que fijarme cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, entonces hago 20 menos 16. ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve todo bien, profe. ¿Se ve? O sea, Sí, sí. si yo lo mido acá, lo mido directamente, me da 4. Si lo quiero medir acá, tengo que restar el número mayor menos el número menor. Y así en cualquier punto de la escala. Ahora, si yo lo mido acá, entre las dos escalas, esta me empieza de 0, entonces tiene 2 centímetros, esta escala va de 20 a 18, tengo que restar 20 menos 18, 2, 2 más 2 igual 4 centímetros, me da igual. Si lo quiero medir desde la escala de abajo, ¿sí? Está un poquito deformada, pero o sea, vamos a hacer lo mismo, me tengo que fijar cuál empieza de 0, cuál es el número mayor de la otra escala y hacer la diferencia. Ese es el único cuidado que tenemos que tener cuando hacemos una operación acá, en longitud de onda. ¿Por qué? Porque nos va a pasar que nosotros tenemos que decidir. Ahí vamos a buscar. Si nosotros tenemos acá el ábaco de Smith.
y trazamos un círculo. De coeficiente de reflexión constante, o sea, un círculo dijimos que era equivalente a los círculos del diagrama de Crank. Si nosotros nos tenemos que mover desde este punto hasta este punto, ¿qué vamos a tener que hacer? Trazar una recta que nos pase por un punto, trazar la otra recta que pase por el otro punto, ver cuánto vale. Acá tenemos 0,072. Acá. Y aquí tenemos 0,21. Entonces, para calcular la distancia entre los dos, lo único que tenemos que hacer es restar la diferencia como si tuviéramos, supóngase, en un punto y acá en otro punto. Así como hacemos acá 16 menos 6, acá vamos a hacer 0,21 menos 0,72. Entonces la distancia entre esas dos impedancias (10 menos 2, 8, 9 menos 1, 9 menos 10 menos 7, 3, perdón, 10 menos 7, 3, sacamos 1, 0,138 lambda. Es la distancia que hay entre Z1, supongamos, y Z2. ¿Queda claro? Lo mismo nos podrían haber dicho. Si nosotros tenemos en este mismo ejercicio, podríamos haber dicho, si conocemos Z1, ¿cuánto vale la impedancia a 0,138 lambda? Entonces, marcamos la Z1, trazamos la línea, vemos la longitud de onda. De allí le sumamos 0,138, nos da 0,21. En 0,21 trazamos una recta y donde corta el círculo de coeficiente de reflexión constante, ahí está la impedancia Z2. Cuando tengamos dos medios supongamos que Z1 hubiera estado acá,
y Z2. Eso estaba a 0,138. Cuando estemos hablando del mismo medio, los valores de impedancia que podamos encontrar están todos sobre el mismo círculo de coeficientes de flexión constante. A ver, Verónica Fernández. Sí, hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte todo bien. Bueno, me alegro. Una preguntita. Sí, Nosotros habíamos dicho de que teníamos que girar sobre el círculo de coeficientes de flexión constante. sí. ¿Por qué es eso? ¿Por qué giramos sobre el mismo círculo? ¿Qué habíamos dicho ayer que era una de las condiciones para trabajar con el ábaco de Smith? ¿Se acuerdan las condiciones que habíamos fijado? Sí, me acuerdo que habíamos hablado de las dos condiciones, pero estoy tratando de hacer memoria. ¿No las anoto? No, esas condiciones no. Y le dijimos, es importante anotar esto. Tomen la lapicera y anoten. Le dimos el tiempo necesario para poder anotar. A ver, ¿quién está levantando la mano ahí? Yo, profe, yo me la acuerdo, de las dos condiciones. Tírele un Eh, salvavidas. A ver, dele. ¿Usted del mismo eh, grupo, es del mismo equipo de no, Fernández? pero los estudiantes nos ayudamos entre todos. Perfecto. Bueno, entonces, hágale recordar que en cada clase virtual tiene que tomar una carpeta, anotar todas las cosas que se dicen, esto es importante. ¿Sí? Bien, veamos. ¿Qué habíamos dicho? Que la atenuación tiene que ser igual a 0 y normalizar la impedancia, ¿no? Excelente. Entonces, como la atenuación es igual a 0, el módulo siempre va a ser igual. No va a cambiar. El módulo del reflejado no va a cambiar. Entonces, por eso nos movemos siempre en el mismo círculo de coeficientes de reflexión constante. Porque la atenuación es 0. Si la atenuación no fuera 0, estaríamos formando una espiral, el cual sería difícil de graficarlo. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, sí, ay, ya lo noté, de verdad. Perfecto. Entonces, las dos condiciones es, siempre tenemos que trabajar con impedancias normalizadas, que dividir eta 2 sobre eta 1, y consideramos atenuación 0. Entonces, para calcular cualquier valor dentro de del mismo medio, nos vamos a mover sobre el círculo de coeficientes de flexión constante. Entonces, acá podríamos plantear tres problemas. Calcular la distancia entre Z1 y Z2. Entonces, ubicamos la longitud de onda de Z1, la longitud de onda de Z2. Si nosotros pudiéramos hacer esto, fíjense, bueno, primero vemos las tres formas. Entonces, la distancia entre Z1 y Z2, o nos podrían decir, Z1 vale tanto, encontrar la Z2 que está a 0,138 hacia la superficie, hacia el generador. O también podríamos plantear, conocemos Z2 en un punto del medio, queremos saber cuánto vale Z1 que está a 0,138 hacia la superficie de frontera. ¿Sí? Tres formas distintas de hacer el mismo cálculo. Entonces, ahí se podrían plantear tres problemas distintos. Conozco Z1 y Z2, calculo la distancia entre ellas. Conozco Z1, calculo la Z2 hacia el generador. Conozco Z2, calculo Z1 hacia la carga o superficie de frontera. ¿Está claro?
Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que como vamos a estar parados en cualquier punto de la escala, si nos remitimos a las reglas que tenemos dibujadas acá abajo, yo puedo tomar distancias entre 7 y 15, o si nosotros hubiéramos tenido acá otra impedancia, y hubiera tenido que calcular Z1, y vamos a pasar por la regla cortada. Entonces, ahí que teníamos que hacer. Y mido cuánto vale lo de la regla que empieza en 0, y al otro lo calculo restando el número mayor, que acá vamos a tener 0,5. Voy a reducir un poquito esto. Acá voy a tener 0,5 menos la distancia que tenga acá en este punto. ¿Estamos? O sea, es totalmente sencillo, pero tenemos que fijarnos en las escalas que estamos midiendo. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta para no equivocarnos. Cuando pasamos por la regla cortada, o la escala cortada, o la unión de las escalas. Profe, Sí, profe, una consulta. sí. Nosotros en el diagrama, en el lado pues Smith, perdón, tenemos el módulo del coeficiente de reflexión. O sea, la escala, digamos, está en la parte inferior derecha, ¿no? La escala que está en la parte superior, el coeficiente de reflexión en la superior Claro, derecha. sí, sí. Me refería Sí. inferior a la hoja, pero sí, sería de de abajo sería la superior derecha. Entonces, A ver. Sí, diga. mi pregunta es, ¿por qué, o sea, ¿por qué a la izquierda no tenemos algo que nos mida el coeficiente de reflexión? O sea, ¿por qué siempre va a estar del lado derecho? ¿Cómo? Y porque yo la mido. O sea, si esta escala, usted dice, ¿por qué no nos puso esta misma escala del otro lado? Claro, o sea, o capaz yo estoy interpretando mal, pero yo pensaba que directamente desde el diagrama, desde todos estos círculos que tenemos, digamos, desde ahí extrapolamos hacia la escala de abajo para medir. ¿Está mal lo que estoy diciendo? No. Pero es que tenemos que trabajar con compás. Acuérdense lo que vimos ayer, que tenemos que trabajar con compás. Entonces, yo vengo, mido acá la distancia, a ese vector pongo el compás con ese radio, y vengo y hago el círculo acá. Listo, profe, ya entendí. Gracias. ¿Sí? O sea, no nos hace falta que tengamos otro acá para usted saber eso. O sea, lo que tenemos que hacer es trazar el círculo. Y ese círculo nos va a marcar todos los puntos posibles de impedancia. Claro, profe, sí, ahora sí lo veo. Pero bueno, antes como no he hecho ningún ejercicio de esto, no lo veía. Así que gracias. Entonces, para aclararlo, nosotros tenemos el medio 1 y el medio 2. Acá calculamos con el mu, epsilon, sigma y la frecuencia, calculamos eta 1. Acá tenemos mu sub 1, epsilon 1. Acá tenemos mu sub 2, epsilon 2, sigma 2. Con la misma frecuencia vamos a calcular el eta 2. Con eta 1 y eta 2 calculamos el gamma E, que es igual a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Esto nos va a dar un módulo y un argumento. Ya ahí tenemos los elementos. Venimos acá, donde ustedes tienen el módulo, trazamos con eso el círculo,
Con eso trazamos el círculo y ahí vamos a tener todos los puntos posibles. Supónganse que acá vamos a poner como ejemplo, ¿cuánto es esto? Vamos a poner 0,7. 0,7, ángulo de, díganme un ángulo. 60. 60 grados. Entonces, vengo acá, busco 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Con ese radio, trazo el círculo. Voy a 60 grados. Acá tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Acá vamos a tener una recta del otro lado. Con esa recta la hacemos pasar por ahí, por los 60 grados, y ese es el punto de la impedancia normalizada. Esa es la impedancia normalizada que nosotros vamos a comprobar que si nosotros hacemos eta 2 sobre eta 1 igual a R más JX, nos va a dar el círculo de R que tenemos acá y el círculo de X que tenemos acá. Y a partir de ahí nos dirán calcular cada tanta distancia, entonces nosotros calcularemos la distancia, trazamos una nueva recta, y vemos cuál es la curva de parte real, cuál es la curva de parte imaginaria que pasa por ahí, y esa va a ser la Z1. Si tenemos que calcular otro valor, qué sé yo, por acá, vamos a calcular Z2, y así en cualquier otro punto que nos piden. Supónganse, nosotros estamos acá en 60 grados. Que nos da aproximadamente 0,168. La lectura acá, aproximadamente 0,168, así viéndolo en el gráfico. Aproximadamente. Entonces, supónganse que nosotros nos pidieran calcular la impedancia a 0,434 lambdas. Desde Zn. Entonces nosotros sabemos que el Zn
lo hemos calculado con el coeficiente de reflexión, o sea que es nuestro punto en la superficie de frontera. Para el único lado que podemos ir es hacia el generador. Tenemos que girar en sentido horario. Entonces decimos, si yo medí 0,168 en la posición de ZN y me piden sumarle 0,434 landas, tengo 8 y 4, 12, 6, 3, 9 y 1, 10, me llevo una, 4, 5 y una 6. Nos da 0,602 lambda. ¿Qué me estaría diciendo eso? Si nosotros volvemos a las escalas aquí, Tiene que pasar, profe, por ese corte que nos había dicho. Y exactamente, es como si yo, supóngase, es como si yo quisiera medir desde acá, desde el 0, y me dicen, mida 25 centímetros. Pero la escala me llega a 20. Sí, pero la otra me empieza de 0, entonces me voy a pasar 5 centímetros con la otra escala. Entonces lo que nos están diciendo acá es, me están pidiendo que gire, pero me estoy pasando por la escala de 0,5. Entonces lo que voy a tener que hacer es, le resto 0,5 para saber cuánto me tengo que pasar del quiebre de las escalas (102), más o menos va a ser por acá. 102, acá. Más o menos por acá va a ser el punto hasta el centro, trazo la línea y el punto que me están pidiendo es este que tengo acá. ¿Sí? Esa sería la Z6 buscada. Me fijo cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, y ese va a ser el valor normalizado. ¿Queda claro? Profe, Sí. como para confirmar más que nada, siempre que hacemos la primera parte del ejercicio era calcular, bueno, no, en realidad el dato que teníamos, a ver, Una cosa. Sí, tenemos. Nunca diga siempre, o sea, tenemos que saber dónde estamos parados en el ábaco. Ok, bueno, está bien. Partíamos del dato, antes de ir al ábaco, partíamos del dato del módulo del coeficiente de reflexión y su ángulo. Sí. Entonces, a partir de ahí, agarramos un compás, buscamos el 0,7 ese que nos dio, y hacíamos la circunferencia. Y ahí viene mi pregunta. Siempre lo centramos a la hora de dibujar la circunferencia en el R igual a 1, ¿no? Cuando digo R igual a 1 me refiero a la curva esa que quedaba cuando R valía 1, de las familias de circunferencias. 1 más J0. Sí, en el centro del ábaco. Este es el centro del ábaco. Ese. ¿Eso es lo que me dice usted? Claro, sí, ahí figura un 1, me parece. Sí, ese es 1 más J0. Es donde se juntan la línea U y JB. Es donde se junta U y JB. El centro de los ejes. Nada más que el ábaco de Smith no nos presenta el eje vertical. Claro, sí, profe. Gracias. ¿Está bien?
¿Queda claro? Entonces, ¿qué va a pasar? Así como tenemos acá que nos vamos a poder mover, ¿cuántas serían las situaciones? Las situaciones van a ser 3, podríamos decir. Nosotros acá lo que estamos representando es siempre el E incidente que está hasta el punto donde usted me decía, ese va a ser el SUI, en todos los casos va a ser el SUI este, que va a llegar hasta el centro del ábaco. De allí vamos a trazar el SUR, nada más que nosotros no estamos haciendo esto porque ya digamos que como hemos manejado lo suficientemente el diagrama de Crank, ya dominamos esto. Y el campo total va a ser la suma de los dos vectores. Y si nosotros pusiéramos esto, lo ponemos así. Si esto lo ponemos así, hacemos desaparecer el ábaco de Smith y nos queda el diagrama de Crank. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Nada más que con el ábaco de Smith nosotros vamos a poder calcular, como tiene la familia de curvas de la parte real y la parte imaginaria de la impedancia de campo, vamos a poder calcular también las impedancias. Eso es todo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora no. ¿Queda todo bien? Excelente. ¿Nieva Gastón está? Gastón.
Bien, ¿alguna pregunta más? Rodríguez, a ver. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, prácticamente tendríamos todos los ejercicios que van a integrar el segundo, que van a formar el segundo integrador. Ya que teníamos el de incidente, el de reflejado, y el de transmitido. Una pregunta que hicieron ayer ahí en el mensajero. Si nosotros tenemos esta situación, así como está planteado el ejercicio, estaríamos ahí a 52 grados más o menos. Tita gamma igual a 52 grados. ¿Sí? Si nos piden calcular el máximo, nosotros vamos a tener esta posición de vectores. Esa posición de vectores donde el tita gamma es 52 grados. Entonces, para tener la situación de máximo, para tener la posición de máximo, nosotros vamos a tener que girar este vector hasta ponerlo en la misma dirección y eso nos va a dar a nosotros el campo máximo cuando estén los dos en la misma dirección. Cuando los dos se suman, están en la misma dirección, ¿cierto? Para eso nos hemos tenido que desplazar
para que estén los dos en la misma dirección. El θ que nos tuvimos que desplazar para el máximo ha sido igual a 52 grados. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en 52 y nos movemos hasta 0. Para obtener el mínimo, vamos a tener que estar con el vector opuesto. Por lo tanto, ahora el vector resultante nos va a dar así que bueno, poner este máximo y este mínimo. Para girar aquí van a ser 180 más 52. Vamos a tener que el ángulo que nos tuvimos que mover para el mínimo va a ser igual a 232. 232. 232 grados. ¿Queda claro? Ahora, si nosotros tuviéramos otra situación, nosotros ahora tenemos que el punto de partida, que el coeficiente de reflexión nos hubiera dado aquí abajo, nos hubiera dado acá nos da aquí el reflejado. Nos va a dar con ese ángulo y el campo total lo vamos a sumar así. Es decir, que el punto de partida ahora lo tendríamos acá. Como este gráfico, entonces ahora, supongamos que es 310 grados. Sí, 310 grados. Para calcular la distancia al mínimo, vamos a tener que girar aquí. Esa va a ser el θ al mínimo.
y este va a ser el θ al máximo. Quiere decir que vamos a tener que hacer desde 310 para llegar a 180, lo vamos a mover 130 grados, el θ al mínimo va a ser igual a 130 grados, y el θ al máximo van a ser esos 130 que me tengo que mover más 180. Que va a ser igual a los 310 grados que tenemos allí. Si a eso lo queremos convertir en longitud de onda, aplicamos la fórmula famosa de Crank, θ z igual a 2 veces beta z. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo tenemos que movernos, como dijimos recién, si nosotros tuviéramos, a ver, si tenemos esto, acá, supónganse que tengamos este ejercicio, nosotros tenemos eta 1 y eta 2, vamos a ponerle eta 1 y eta 2. $490 más J490. Entonces tenemos que hacer la impedancia normalizada, dijimos que es eta 2 sobre eta 1. O la vamos a hacer más fácil. Vamos a hacer 377 más J 377. Así nos da 1 más J1. ¿Me siguen? Profe, eso da 1/2 más J menos 1/2, me parece. ¿Cuál? Si tengo 377 más J 377 dividido 377. Porque lo hice al revés, profe, por eso ahí me di cuenta. Gracias. Oh, ojo, siempre la eta 2 sobre eta 1. Esto siempre, ¿no? Eta 2 sobre eta 1. Esa va a ser la impedancia normalizada. Entonces venimos. A la vacuna de Smith. Acá tenemos parte real igual a 1. Vamos a poner con otro color para que resalte. Acá tenemos parte real igual a 1, parte imaginaria igual a 1. Ese es el punto de nuestra impedancia normalizada. Entonces, allí nosotros vamos a tirar la línea que pase por ese punto. Ese va a ser el punto donde tenemos nuestra impedancia. Entonces vamos a agrandar un poquito el círculo de coeficientes de flexión constante para que
pase por el punto. A ver si nos vemos ahí. ¿Sí? Ahí trazamos el círculo y pasa por el punto. Entonces ahí tenemos marcado todas las posibles valores de impedancia que podamos llegar a tener en esos dos medios, con esa combinación de medios. Y acá tenemos este diagrama reducido, en donde fíjese, Sebastián, usted que nos decía, solamente con una escala superpuesta a las dos, acá el ROE y el coeficiente de reflexión, fíjense que tenemos la escala de coeficiente de reflexión y ROE, están superpuestas acá. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que el ROE es igual a 1 más gamma sobre 1 menos el módulo de gamma. Entonces, utilizando esa ecuación, es que están construidas las escalas en el abaco de Smith. Nada más que en el abaco de Smith convencional, la ponen del otro lado. Acá lo hemos limpiado un poco como para tener más despejada la zona. Saber que tenemos esas dos escalas. Y tenemos la conversión directa entre ROE y coeficiente de reflexión. Fíjense, si nosotros buscamos, se alcanza a ver bien acá el valor. Acá abajo, fíjense en la unión de las escalas. Si nosotros buscamos el coeficiente de reflexión 0,5, nos dice que el ROE es 3. Vamos a ver si es cierto. El ROE igual a 1 más 0,5 sobre 1 menos 0,5. Tenemos 1 más 0,5 es 1,5. 1 menos 0,5 nos da 0,5. Lo divido y el ROE es igual a 3. Lo mismo que me está marcando acá. ¿Sí? Lo mismo, si hiciéramos con 0,6, que da justo, nos daría 4. Es decir, que nosotros con las escalas podemos calcular directamente si tenemos el ROE, lo calculamos el coeficiente de reflexión, y si tenemos el coeficiente de reflexión, calculamos el ROE. ¿Queda claro? Y si tuviéramos que calcular, acá nosotros tenemos 0,162 lambda. Entonces, si nos piden calcular cuánto vale la impedancia A calcular Z a 0,2 lambda. Entonces, si estamos en 0,162, nos va a dar 0,362. El 0,362 lo vamos a tener por acá abajo.
0,362 lo tenemos acá abajo. Entonces, fíjense. Aumentamos acá. Tenemos parte real 0,6, 0,7, 0,75. Va a ser más o menos acá en parte real 0,77. Parte imaginaria tenemos 0,6, 0,7, 0,8. Acá, entonces tendríamos 0,7 menos J 0,8. 0,77 menos J 0,8. Allí habríamos calculado la impedancia a 0,2 lambda. Si nosotros los hubiéramos hecho por la escala inferior, la escala de longitud de onda que tenemos abajo, es 0,338. 0,338. Pero como esa va creciendo, le tendríamos que restar menos 0,2. 0,338. Nos daría 0,138 en la escala de abajo. Que sería el valor que tenemos acá en esa parte. ¿Sí? O sea, por cualquiera de los dos, podríamos haber calculado por cualquiera de las dos escalas, porque vimos ya con las reglas, si yo la doy vuelta, mientras mantenga las relaciones entre los valores, me da exactamente lo mismo. Lo puedo calcular con la escala de arriba, siempre que vea para dónde crece, o con la escala de abajo, fijándome para dónde crece y para dónde decrece. Por eso le restamos menos 0,2. ¿Sí? Y si nosotros lo hubiéramos hecho con sacamos el equivalente, ¿qué ángulo me tengo que mover si yo me muevo 0,2? Voy a tener 2 por 180 sobre lambda por 0,2 lambda. El lambda se me va con el lambda, me queda 4 por 180 por 0,2. $144. El tita que me tengo que mover es 144 grados. Quiere decir que si estamos en 63 grados acá, el tita gamma es 63 grados. 63 más 144 nos da que nos tenemos que mover 207 grados. Pero como acá nos empieza el 0, nos conviene hacer 144 menos 63
144 menos 63 nos da 81. $360 menos 81. ¿Qué pasó? $279. Es decir, que lo podríamos haber calculado en grados o longitudes de onda. 360 menos 81 nos da 279 grados. Es decir, que lo podríamos haber calculado a la distancia con longitud de onda o con grados. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pero fíjense, como nosotros tenemos la posibilidad, si nosotros tuviéramos, como venía antes, un abaco de Smith en acrílico, podríamos llegar a girar y poner el cero donde nosotros queremos. Si nosotros ponemos el cero en longitudes de onda, aquí podríamos medir los 0,120 directamente. Los 0,20 directamente. ¿Queda claro? Fíjense que si pusimos el 0 acá, el 0,20 lo tendríamos allí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Tenemos acá, a ver, ¿qué tenemos? El FODA queda pendiente, todavía hay alumnos que tuvimos que extender un poquito más la encuesta, faltaban 6 alumnos nada más, ya le hemos comunicado, y lo que habíamos puesto para tener en cuenta, tips para educación virtual, lo van a encontrar en el Instagram de la materia, donde les damos justamente los tips para mantener una buena educación virtual. Fíjense que nosotros, analizando, ¿a dónde habíamos analizado? Estos son los ejercicios que tenemos que hacer. Acá teníamos. Fíjense el análisis en Moodle, la universidad virtual. Un estudiante que aprobó el integrador, las entradas que hizo al aula virtual. Fue bastante regular. Acá es donde tenemos el primer integrador. Pero después es como que se relajó, se ve que se dedicó a otras materias y no ingresó. Acá tenemos un estudiante que no rindió el integrador, que todavía tiene que rendir el recuperatorio en noviembre, pero era lógico. ¿Por qué? Y porque no había entrado en las semanas anteriores al integrador, entonces no estaba en condiciones de rendir y no se presentó. Y acá tenemos dos casos más.
un estudiante que no aprobó el integrador. ¿Por qué? Y porque recién la última semana antes del integrador consultó el aula virtual, se puso a ver qué es lo que necesitaba. Todo este tiempo no pudo dedicarse a la materia. Entonces se hace muy difícil en la última semana ponerse a estudiar. Y por eso es que no aprobó el integrador. Y acá tenemos otro ejemplo en donde entró muy poco al aula virtual, hizo el integrador y no logró los resultados esperados. Entonces, esos tips están orientados a que nos mantengamos juntos, vamos a formar equipos para que ustedes mismos se ayuden, adquieran todas las competencias que tenemos previstas adquirir y que podamos llegar al 15 de noviembre, rendir el coloquio y tengamos todos los alumnos aprobados. Solamente depende de la dedicación de ustedes. Nosotros tenemos toda la disponibilidad por hacerles aprender todo lo necesario. Pero también depende de que ustedes se dediquen y sigan esas reglas nada más, pero síganla con todas las materias. Acá no es que sea una materia mejor que otra. Ayer cuando preguntamos nos decían, no, es que el sábado rendimos teoría y circuito. Abandonaron todo por teoría y circuito. Y la otra semana habían abandonado todo por medio de enlace. Pero cuidado, cada una de las materias se sigue moviendo. Entonces, en el segundo cuatrimestre se empieza a mover todo más rápido. Si nosotros no adquirimos el entrenamiento necesario, se nos van a escapar las cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nos queda desearles felices vacaciones. Traten de rendir todas las materias que puedan. No se queden. Nos estamos viendo el 1 de agosto. Cualquier duda, cualquier consulta, el que quiera presentar carpetas que tengan los ejercicios, lo puede hacer, nos contacta por el aula virtual y nos juntamos. ¿Sí? Ya hay alumnos que ya están presentando algunos ejercicios. Gracias, Felices profe. vacaciones para todos. Profe, gracias. Nos vemos. Que anden bien. Chao, profe. Felices vacaciones. Chao, profe.